El siguiente programa con el patrocinio de Es tu Futuro, Abogados en Pensiones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Cita Con. Qué bueno que nos estén acompañando una vez más para hablar de pensiones, para resolver dudas, para contarles a ustedes novedades también, porque se van presentando novedades en todo este tema de pensiones. Y para hablar precisamente sobre estos temas, nos está acompañando la doctora Paula Andrea Escobar, a quien le damos una cordial bienvenida. Doctora, usted siempre muy juiciosa, atiende a nuestro llamado y acompañándonos el día de hoy. Hola, Duer, buenas noches. Un saludo para todos. Importante recordarles que ustedes pueden comunicarse con nosotros y tenemos la línea de WhatsApp disponible para que envíen sus mensajes con todas sus dudas. Se las voy a recordar que nos sobra. 310-665-8193, mensajito o escrito o de voz, y la doctora Paula va respondiendo. En el programa también vamos resolviendo algunas inquietudes y pues las que no se alcancen internamente pues se van resolviendo. Doctora, vamos a hablar este día, lunes 20 de mayo, sobre las dudas frecuentes cuando se solicita la pensión de vejez. Pero antes de entrar bien en materia, yo quiero que usted nos recuerde cuáles son esos requisitos para solicitar una pensión de vejez. Bueno, entonces recordemos que en Colombia tenemos dos regímenes pensionales, que está el régimen de prima media con prestación definida, que es el administrado por Colpensiones, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el administrado por los fondos privados. Actualmente Colpensiones exige, hoy en el 2024, nos exige a las mujeres 57 años y 1.300 semanas. A los hombres les exige 62 años de edad y también 1.300 semanas. El tema de las mujeres pues cambió a raíz de una sentencia de la Corte que estableció que las mujeres deben pensionarse con 1.000 semanas. Pero este número de semanas que la Corte estableció no es automático, sino que se implementará de manera gradual, o sea, se va a disminuir de manera gradual a partir del 2026. Es decir, en el 2026 ya no serán 1.300, sino 1.250, y al año siguiente disminuye otros 25, y así sucesivamente hasta llegar a 1.000 en el 2036. Entonces, recordemos pues que estos requisitos hay que acreditarlos ante Colpensiones para acceder a la pensión de vejez. Ahora, en el régimen de ahorro individual, que es el de los fondos privados, pues allí podríamos pensionarnos anticipadamente si el capital es suficiente para acceder a una pensión anticipada, o si no tenemos el capital, pues cuando lleguemos a las semanas, el fondo revisa si para ese momento el capital sí nos va a dar, y si no nos da, entonces si contamos con 1.150 semanas como mínimo, nos reconocen una garantía de pensión mínima. En ambos, tanto a mujeres como a hombres, les exigen 1.150 semanas para la garantía de pensión mínima, y la edad sería igual, 57 para mujeres y 62 para hombres. Entonces, básicamente, actualmente el régimen general de pensiones está detallado de esta manera. La recomendación que usted nos ha hecho, doctora, en otros programas es que antes de, pues cuando veamos que se acerca la fecha de comenzar a reclamar nuestra pensión, pues ir acumulando y revisando los documentos, ¿cierto? Que la historia, los registros, ir acumulando toda esa documentación. Pero la pregunta que me surge es, ¿yo puedo radicar esa solicitud antes de cumplir la edad para seguir adelantando trámites? Bueno, entonces esa es una pregunta muy frecuente, y resulta que sí podríamos ir adelantando algo, pero no radicar. ¿Por qué no radicar? O sea, cuando decimos adelantar trámites es, por lo menos revisemos la documentación, que el registro civil de nacimiento sí coincida con la cédula, que el nombre coincida con lo que dice la cédula y el número de cédula y la fecha de nacimiento, que esos datos coincidan, porque si no, quizás nos van a exigir, sobre todo en los fondos privados, una corrección o de cédula o de registro de nacimiento. Entonces revisemos eso con tiempo. También debemos revisar que todas las semanas estén válidamente acreditadas en la historia laboral para que se vean reflejadas en la historia y no estar a última hora, me faltan estas semanas, me faltan estas otras, este empleador no me pagó, y a última hora estar corriendo con el tema de semanas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros radicamos ante Colpensiones una solicitud de pensión faltando un mes para para llegar a la edad, Colpensiones está tan rápido a veces para reconocer o para resolver la solicitud que puede que no nieguen porque no tenemos la edad. La radicamos un mes o 2 meses antes a Colpensiones, y Colpensiones muy diligente, emite una resolución en 15, 20 días negando porque no tenemos la edad.
Entonces la recomendación es radicar una vez se cumple la edad. Pueden ir el mismo día del cumpleaños a radicar la solicitud. Usted habla algo muy importante, doctora Paula, y es el tema de que coincidan todos los documentos, que esté muy bien todo el tema ortográfico. Tengo una duda, por ejemplo, en mi caso, Duber, yo lo escribo con B, como conocemos comúnmente B grande. Si resulta que en la cédula aparece con B grande, pero en el registro aparece con V o B pequeña, ahí habría alguna dificultad. Colpensiones puede que no ponga pues como mayor inconveniente, pero en los fondos privados sí detallan todo muy bien. Okay. Entonces, que no existan ese tipo de inconsistencias porque podríamos tardar más en radicar la solicitud. Ahora, en los fondos privados sí se recomienda que meses antes estemos revisando la historia válida para bono pensional, para que ellos empiecen el trámite de emisión y pago de bonos pensionales. Recordemos que los bonos pensionales son los tiempos que cotizamos antes de estar en el fondo privado. O sea, si estuvimos en Colpensiones, si prestamos servicio militar, si trabajamos para alguna alcaldía, para alguna gobernación. Entonces, es importante tener como organizado el tema de bonos pensionales. Nos escribe a esta hora a la línea de WhatsApp 310-665-8193, Gonzaga Estrada. Nos hace la siguiente pregunta, nos envía el siguiente mensaje. Buenas noches, cordial saludo. Estoy en proceso de pensionarme en Porvenir. Tengo 62 años y 2.062 semanas cotizadas. La pregunta es, ¿las semanas de sobra me las devuelven en dinero? ¿Qué responderle a nuestro televidente? Bueno, entonces la respuesta es no. ¿Por qué? Porque todo el capital que tiene acumulado, porque él está hablando de que está afiliado a Porvenir, en Porvenir acumulamos capital. Entonces, cuando ya Porvenir va a reconocer la pensión, revisa qué capital tenemos acumulado y de acuerdo a ese capital acumulado va a ser el valor de la mesada pensional. Allí no interesa si tiene más semanas, lo que interesa es el capital. Entonces, por eso, esas semanas ni se las van a devolver, pues puede que incremente el valor de la mesada, pero no porque tenga más semanas, sino porque el capital le da para que la mesada sea superior al mínimo, por ejemplo. Muy bien. Doctora Paula, es momento de hacer una primera pausa, pero usted nos va a recordar los números telefónicos donde nuestros televidentes se pueden comunicar con este futuro abogados en Medellín y otras ciudades del país. Bueno, estamos ubicados en Medellín, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501, edificio Vicente Uribe Rendón, oficina 501, y el teléfono es 540-0380, 540-0380. En Pereira estamos ubicados en el edificio Banco Ganadero, ahí a media cuadra del Parque Bolívar, en la oficina 905, y el teléfono es 340-2404. 340-2404. También pueden consultarnos permanentemente a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Muy bien, es momento de hacer una primera pausa, pero ya volvemos. Pilas pues, es tu futuro, como para que siendo docente del 1278 y teniendo tiempos como profe público antes de junio de 2003, no hayas demandado para pensionarte con el 2277. Escríbenos que la asesoría es gratuita al 310-665-8193. Ojo, es tu futuro. Por eso si eres mujer con más de 47 años y hombre con más de 52 años, con cotizaciones por encima de 2.500.000 pesos, debes regresar a Colpensiones ya. No dudes en escribirnos que la asesoría es gratis. 310-665-8193. 310-665-8193, esa es la línea donde se pueden comunicar con la doctora Paula y por supuesto también en este programa. Estamos en vivo, en directo, nos pueden ir enviando sus preguntas. Hoy estamos conversando sobre las dudas frecuentes cuando se solicita la pensión de vejez. Hemos hablado de los requisitos que se requieren, cómo ir adelantando, qué se puede ir adelantando para ganar tiempo. Pero también, pues aquí hay otra inquietud. Si uno cumple ya la edad, doctora Paula, tiene las semanas también, solicitó allí ante Colpensiones, la entidad, pues su pensión, ¿es válido y es correcto seguir cotizando hasta que llegue esa resolución? ¿Cómo hacer ahí?
Bueno, entonces ahí es súper importante que revisemos cuántas semanas nos aparecen acreditadas en la historia laboral. Primero, que sí las tengamos completas, las requeridas. Y segundo, recordemos que en Colpensiones, por ejemplo, el porcentaje, es decir, la tasa de reemplazo con la que se liquida la mesada pensional, aumenta 1.5% por cada 50 semanas. Entonces, la recomendación sería que cuando cumplamos la edad dejemos de cotizar y reportemos la novedad de retiro al sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque cuando radicamos la solicitud, si Colpensiones se demora 2 meses, 3 meses, 4 meses, pues nos va a llegar el retroactivo pensional, que son esas mesadas precisamente retroactivas desde la fecha en que cumplí la edad hasta la fecha del reconocimiento. Eso es lo que se llama retroactivo pensional. Sin embargo, también es recomendable que antes de dejar de cotizar revisemos que no vayamos a estar al portas de un paquete adicional de 50 semanas, porque eso nos va a representar 1.5% adicional en la mesada. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene 1.348 semanas, pues ya tiene las semanas para pensionarse en Colpensiones, puede radicar y puede retirarse del sistema, pero ¿qué tal si cotizamos esas 2 adicionales, 2 semanas, para quedar con 1.350 y que la tasa suba 1.5? Entonces, sí es recomendable dejar de cotizar para que nos llegue el retroactivo, pero antes de retirarnos del sistema, revisar cuántas semanas tenemos, que no vamos a estar ahí al límite de 1.5% adicional. Y ahorita hablábamos de solicitar la pensión anticipada, pero ahora la pregunta es, ¿lo correcto es hacerlo el mismo día o al otro día que uno cumple la edad? ¿O puedo esperar de pronto un mesecito, 2, 3, y si me reconocen ese tiempo a partir del momento en que cumplí la edad? Bueno, entonces, como mencionamos ahorita, hace un momento, uno puede radicar la pensión de vejez el mismo día que cumple años. El mismo día que cumple los 57 años las mujeres, 62 los hombres. Ese mismo día podemos radicar la solicitud. No lo recomendamos antes por lo que les expliqué, porque puede que Colpensiones esté tan rápido, esté tan diligente, que termine negándonos porque no tenemos la edad. Entonces, radicamos el mismo día y no hay problema. Pero también, por ejemplo, estoy de viaje, no quiero en este momento radicar la solicitud porque no tengo el tiempo para ir a hacer la diligencia, no hay ningún problema, se puede pasar de la fecha y no va a tener ningún problema, pero no podemos exagerar. Y les voy a contar un caso de un cliente que en una oportunidad llegó a la oficina y nos dice, es que yo no radiqué la solicitud de pensión porque quería hacer un ahorrito de esas mesadas. Entonces no la radicó y se demoró 5 añitos para pedirla. 5 años en que no solicitó la pensión creyendo que estaba haciendo un ahorro. Cuando fue a solicitar la pensión después de 5 años, le reconocieron solamente los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque los otros 2 años prescribieron, les aplicaron el fenómeno de la prescripción por no haber hecho la reclamación oportunamente. Entonces, si bien no hay problema en no radicar inmediatamente, pues no podemos exagerar creyendo que vamos a hacer un ahorro con retroactivo y dejar de pasar más de 3 años. Ahí está, pues, esas dudas que nos llegan también y esas preguntas las vamos comunicando no solamente a quien nos escribe, sino a través de este programa, porque sabemos que pueden ser dudas que muchas personas tienen con respecto al tema de pensiones. Nos escribe doña Irma Luceli Cajiao. Dice, muy buenas noches para todos. Tengo 69 años. Actualmente vivo en Buga. Mi pregunta es, ¿cuando uno es pensionado por invalidez, se puede reclamar la pensión de jubilación? Soy pensionada por enfermedad laboral desde 2017 por la fiduprevisora, ya que era coordinadora de un colegio oficial en Bogotá. Quiero saber si tengo ese derecho. Muchas gracias, doctora Paula, por su atención y respuesta. Bueno, entonces resulta que en el caso de nuestra televidente es un caso especial. ¿Por qué? Porque ella es o fue docente. Los docentes del sector público le cotizan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en el tema pensional. Y ellos no cuentan con una ARL, o sea, ellos no cuentan con una administradora de riesgos laborales como si sucede en el régimen privado, los trabajadores del sector privado, que estamos afiliados a unas ARL como Positiva, como Sura, como Colmena, etcétera. Los docentes públicos no tienen ARL, sino que los riesgos de invalidez o de pérdida de capacidad laboral derivados de accidentes de trabajo o enfermedades laborales los asume el mismo Fondo de Prestaciones del Magisterio. Como es la misma entidad que asume tanto la pensión de jubilación como la pensión de invalidez de origen laboral, entonces no es compatible recibir las dos. Esta persona no podría recibir las dos pensiones porque es la misma entidad quien reconoce la pensión. Ahora, si fuera una trabajadora del sector privado que está pensionada por una ARL de origen laboral porque tuvo un accidente de trabajo o una enfermedad laboral y la pensionó la ARL, perfectamente es compatible
con la pensión de vejez que reconoce el fondo de pensiones, sea Colpensiones o sea un fondo privado. Entonces tenemos que diferenciar esto pues para no entrar en confusiones, pero el caso concreto de la docente no hay derecho. Muy bien, también nos escribe don Guillermo Velázquez, dice, con las buenas noches, me gustaría inscribirme a la Seguridad Social, pero quiero saber si debo pagar anticipado o mes vencido, que es una pregunta también muy frecuente, sobre todo de las personas que son independientes. ¿Qué decirle, doctora Paula? Bueno, lo que sucede es que anteriormente los independientes pagaban mes actual, o sea, enero lo cotizaban en febrero, febrero en febrero, marzo en marzo, así. Pero ya se permite, de acuerdo a la ley, cotizar mes vencido. Entonces, por ejemplo, ya los trabajadores independientes se afilian y, por ejemplo, se afilian a partir del 1 de mayo y van a pagar mayo, lo van a pagar en junio. En la planilla pila del mes de junio van a pagar el periodo mayo. Entonces, ya los independientes básicamente quedaron pues, equiparados al resto de personas dependientes porque era muy engorroso para los independientes cotizar mes anticipado o mes actual debido a que muchas veces no contaban con los recursos. Entonces ya, gracias a la ley, pues que nos permite cotizar como independientes mes vencido. Es momento de hacer un segundo corte, pero ya volvemos. Doctora Paula, antes de irnos con el corte, recuérdenos los números telefónicos donde la pueden contactar y, por supuesto, las redes sociales de Es Tu Futuro. Bueno, entonces estamos ubicados en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 540-0380, 540-0380. También estamos en Pereira, ahí en el edificio Banco Ganadero, en la calle 20, entre Sexta y Séptima, oficina 905, a media cuadrita del Parque Bolívar, la oficina la 905 y el teléfono es 340-2404. Pueden consultarnos permanentemente a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. Recuerden que yo misma contesto los mensajes, deben tener muchísima paciencia porque me entran demasiados, pero yo con mucho gusto contesto todos los mensajes que me ingresan. Entonces 310-665-8193. También pueden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Muy bien, vamos a un corte, ya volvemos. ¿Es tu futuro y no has demandado para lograr la pensión de sobrevivientes por tu cónyuge fallecido? Escríbenos al 310-665-8193 que la asesoría es gratis. Continuamos en Cita Con, estamos en directo, recordándoles que pueden participar de nuestro programa a través del 310-665-8193. Y bueno, en este último bloque, doctora Paula, sigamos conversando sobre las dudas frecuentes cuando se va a solicitar una pensión de vejez. Si considero que la pensión me quedó mal liquidada, ¿puedo cobrar la mesada normal y hacer una reclamación de liquidación? ¿O se suspende la mesada cuando hago esa reclamación? ¿Qué pasa ahí? Bueno, entonces, efectivamente, sí podemos reclamar la mesada pensional que nos fue reconocida y con calma, con tiempo, hacer la revisión de la liquidación y si consideramos que no quedamos bien liquidados, entonces o presentamos el recurso si estamos dentro de los 10 días siguientes, en el caso de Colpensiones, o en cualquier tiempo podemos pedir la solicitud de reliquidación. Eso sí, si consideramos que estamos mal liquidados, no porque sí, sino porque hicimos cálculos, porque determinamos que no nos tuvieron en cuenta algunas semanas, porque la tasa de reemplazo fue mal liquidada, porque el IBL no fue promediado correctamente. Entonces, sí podemos radicar la solicitud de pensión, recibir la pensión que me reconocieron, seguir disfrutando la mes a mes y, con tiempo, solicitar la solicitud de reliquidación y no será suspendida la mesada que se está percibiendo. Doctora, también hay otra inquietud que es muy frecuente y tiene que ver con las semanas cotizadas. Si yo cotizo más de 1.800 semanas, y pues tengo derecho a algún reajuste pensional por haber cotizado más de lo requerido. Bueno, entonces es muy importante esta pregunta porque Colpensiones propiamente solo liquida la mesada pensional teniendo en cuenta hasta 1.800 semanas. Ellos hacen ese corte ahí y no tienen en cuenta las adicionales. Pero debido a la jurisprudencia que en este momento está vigente y la Corte Suprema de Justicia nos avaló pues
en reiteradas demandas que veníamos solicitando el reajuste pensional por las semanas adicionales a 1.800, es perfectamente posible que los jueces en este momento concedan reajustes pensionales incrementando 1.5% por cada 50 semanas adicionales a las 1.800. Esto es muy importante, sobre todo para quienes tienen promedios de salario altos. Eso realmente no le afecta o no le beneficia a quienes tienen salarios similares al mínimo. Pero quienes tienen promedios de salarios de 3, 4, 5 millones en adelante, sí van a tener un incremento importante con las semanas superiores a 1.800. Así que hay que revisar esa resolución, esa historia laboral y podemos demandar. Vamos con pregunta de los televidentes y nos escribe doña Catalina Congote. Hola, mi padre tiene 1.814 semanas cotizadas y 59 años. En caso de que a él se le termine el contrato o decida salirse, ¿podría seguir cotizando solo a salud o afecta en algo la pensión? Mil gracias por su asesoría, dice doña Catalina. ¿Qué decirle, doctora Paula? Bueno, lo que sucede es que pues, no está permitido cotizar solo a salud, pues, porque él no tiene en este momento requisitos cumplidos para acceder a pensión de vejez. Entonces, si se queda sin empleo y no tiene ingresos, pues lo mejor sería entonces que fuera beneficiario o de su esposa o de un hijo o ya pues en últimas en régimen subsidiado. Porque si cotiza a pensión también, pues tendría que ser con un promedio pues similar o con un valor similar como IBC al que venía percibiendo para no ir a bajar el ingreso base de liquidación. Entonces la recomendación es cuando quedamos sin empleo, pues ya está súper sobrado de semanas porque ya tiene 1.800 semanas, entonces no habría necesidad de cotizar más si ya no va a tener ingresos. Pero en el tema de salud sí es importante entonces pues tener cobertura y para eso tenemos estas opciones. Y también nos escribe don Guillermo Velázquez, dice, con las buenas noches. Me gustaría inscribirme a la Seguridad Social, pero quiero saber si debo pagar anticipada. Ah, bueno, o vencido, esa ya la respondimos. Doña Betty Hernández dice, buenas noches, doctora Paula. Para preguntarle, tengo 1.749 semanas, estoy en Colpensiones y me falta 1 año y medio para cumplir los 57 años. Me dicen que tengo derecho a un bono pensional por las semanas cotizadas de más. ¿Es cierto? Bueno, entonces eso no es cierto. Cuando tenemos semanas adicionales a las 1.300, que son las mínimas requeridas para pensionarnos en Colpensiones, estas semanas adicionales nos van a servir para incrementar la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje con el que nos liquidan la pensión, en 1.5% por cada 50 semanas adicionales. Es por eso que la mesada va a incrementarse así de esta forma hasta llegar máximo al 80%, que es la tasa máxima con la norma que está vigente. Ahora, esas semanas adicionales a 1.300, en caso de que ya hayamos llegado al 80%, pues no nos las van a devolver. ¿Por qué? Porque el régimen de prima media, que es el administrado por Colpensiones, es un fondo común, ahí hacemos todos los aportes y de ese fondo común es que se pagan todas las pensiones. Entonces, no nos van a hacer devolución de dineros por las semanas adicionales a las 1.300. Lo que sucede es que muchas personas confunden la devolución de ese dinero, que no existe, con el retroactivo pensional. El retroactivo pensional es que nos liquiden la mesada pensional y nos reconozcan la pensión desde la fecha en que cumplimos la edad. Entonces es diferente el retroactivo pensional a las semanas adicionales que no las devuelven. Muchas gracias, doctora. Se nos acabó el tiempo, pero no nos podemos ir sin que antes usted nos recuerde las líneas y dónde le pueden ubicar a este futuro abogados. Bueno, entonces estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 540-0380, 540-0380. También estamos en Pereira, ubicados en el edificio Banco Ganadero, ahí a media cuadra del Parque Bolívar, en la calle 20, entre Sexta y Séptima, oficina 905, y el teléfono es 340-2404. 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Visitarnos en nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram, Facebook y TikTok. Bien, doctora Paula, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, buenas noches y que descansen. A todos ustedes desearles también una feliz noche. Continúen en compañía del canal Cosmovisión. Nos vemos en una próxima oportunidad.
anterior programa con el patrocinio de Es tu Futuro, Abogados en Pensiones.